Yo soy un pastor pentecostal evangélico. Yo creo en la fe. Yo creo que Jesús hace cosas extraordinarias. Pero yo no abandono mi intelecto en la puerta de la iglesia. La fe y la razón no son enemigas. La fe y la razón son amigas. Pero hay gobiernos que entienden que uno puede manipular el populismo religioso para alcanzar metas maquiavélicas. Esto es 5 Preguntas. ¿Qué tal? Les habla María Elena Salinas. El movimiento evangélico en los Estados Unidos ha estado creciendo y eso es gracias a los hispanos. Según el Centro de Investigación Pew, un 15% de hispanos en este país son evangélicos. Son alrededor de unos 10 millones de personas. Con el aumento de esos números viene también una mayor influencia en la religión, la cultura y la política. Así como los hispanos en general no somos un monolito, también es el caso con los evangélicos. A pesar de que muchos han mostrado tendencias más conservadoras políticamente, existe también la doctrina social que vela por los intereses de los menos afortunados, los pobres y los inmigrantes también. Nos acompaña hoy el reverendo Gabriel Salguero, pastor de la iglesia The Gathering Place en Orlando, Florida, presidente y fundador de la Coalición Nacional de Latinos Evangélicos, que es conocida como NALEC por sus siglas en inglés. El reverendo Salguero ha asesorado o colaborado con presidentes de los Estados Unidos. Es considerado uno de los líderes evangélicos más prominentes de la nación de Estados Unidos, que usa su plataforma para abogar por los latinos. Y le damos la bienvenida. Reverendo, gracias por estar con nosotros. Qué privilegio estar aquí y gracias por la oportunidad. Bueno, reverendo, dicen que uno no debe de hablar ni de política ni de religión, pero nos disculpan, hoy vamos a hablar de ambas. Sí. No, y yo estoy en ambos esferas y ámbitos, es parte de mi diálogo diario. Pregunta 1. ¿Qué tal si empezamos hablando de usted? Cuéntame un poquito de usted. Se me hace súper interesante que prácticamente creció o nació y creció dentro de la iglesia en el seno de una familia de pastores evangélicos. Es así, yo nací en New Jersey, de padres puertorriqueños, soy ese fenómeno que se llama Jersey riqueño, y mi papá fue pastor desde mi niñez, también mi mamá, una de las primeras mujeres ordenadas en el movimiento evangélico en los 1970s en New Jersey. Mi papá tuvo una conversión radical, era un hombre deambulante y adicto a la heroína y tuvo una conversión radical y de allí fue pastor y fue líder comunitario y de allí heredé mi fe y me enseñaron a seguir a Jesús. Me crié en la iglesia. ¿Siempre supo que le quería seguir los pasos a sus padres? Bueno, siempre había un conflicto porque yo pensaba ir a la escuela de derechos y estudié ciencias políticas en la universidad y pensé, bueno, mi vocación va a ser ayudar gente, pero desde la escuela de derechos como abogado o defensores de los derechos. Pero como me crié en la iglesia, tuve que escoger entre la escuela de derechos y el seminario y al fin el llamado a ser pastor me alcanzó y soy pastor. Y su esposa también es pastora, ¿verdad? Correcto, mi esposa también es pastora y llevamos 20 y pico años liderando iglesias. ¿Qué lo llevó a asumir un rol más allá del pastorado, al ser un líder de la comunidad latina evangélica? Me parece que seguir a Jesús es importarle lo que le sucede a la gente. Es imposible predicarle a la gente los domingos sin importarle lo que le pasa de lunes a sábado. Uno tiene que interesarle su familia, su economía, su salud emocional, sus derechos. Entonces, parte de mi rol pastoral, la extensión es cuidar de la comunidad de lunes a sábado, no solo pararme en una plataforma y predicar sermones los domingos. ¿Y cuándo fundó la iglesia The Gathering Place en Orlando? Usted me dijo que de Nueva Jersey se vino a vivir a Orlando hace 9 años. ¿Cuál es el enfoque principal como congregación? Mire, la iglesia lleva 4 años y medio y tenemos casi 1,000 personas y tenemos otro campus en New Jersey, tenemos múltiples campuses. El fin es de
proclamar a Jesús, amar a la gente y restaurar vidas, familias, nuestra ciudad y nuestro mundo. Somos un ministerio que creemos en la restauración familiar, en la restauración personal, el rescate de comunidades, el empoderamiento de familias, de empresarios, de niños, de educación. Tenemos un ministerio integral que cree, si vamos a predicar el evangelio, tiene que ser un evangelio holístico que ayuda a la persona en todas las esferas de su vida. Wow, interesante. Y tiene principalmente latinos dentro de su congregación. Es correcto, principalmente en latinos. Tenemos 15 nacionalidades. Adoramos en inglés y en español. Eso le iba a preguntar, ¿en inglés, en español, los dos? Sí, porque tenemos latinos que no hablan español y, por supuesto, latinos que no hablan inglés. Tenemos los abuelos con los nietos, las abuelitas con las nietas. Entonces, para tratar de incluir la familia entera, somos bilingües. También tenemos haitianos, africanos, americanos, pero mayormente es lo que se llama una iglesia dirigida por latinos, pero multiétnica y multicultural. Interesante. Usted estudió, parece que fue teología y ética, y también derecho y ciencias políticas, ¿correcto? Correcto. En mi bachillerato era ciencias políticas e historia, pero para mi maestría y mi doctorado teología y ética. Entonces estudié teología sistemática y ética en la vida pública, cómo el cristianismo impacta asuntos sociales. Claro, precisamente eso quería preguntarle, ¿cómo influye esa educación en la forma en que usted predica el evangelio? Mire, una de las cosas que me preocupa, especialmente del movimiento evangélico, es la tentación a aislarnos de los problemas del mundo, vivir en un mundo escapista. Jesús no nos llamó a escapar, Jesús nos llamó a tratar de resolver y hablar a las crisis humanas y amar a la gente en su dolor, en su crisis y también en sus gozos y sus celebraciones. Entonces, la ética te hace la pregunta, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo humano? ¿Qué es lo misericordioso? ¿Qué es lo compasivo? Si somos seguidores de Jesús, esas preguntas deben influir cómo vemos la política, la cultura, la familia, la economía. Una de las grandes tentaciones es tener una fe no pensante. Y parte de la tentación evangélica, por lo menos en Estados Unidos, pero en América Latina también, es participar de un populismo desinteresado. Entonces, ¿la fe ciega no existe? No, la fe no es ciega. La fe ve claramente. La fe ve mejor que no tener fe. La fe trata de ver la gente como son y como pueden ser. Soñar sueños grandes para ellos y empoderarlos a perseguir esos sueños. Una fe que es ciega, en verdad, es una fe no pensante. Pregunta 2. Vamos a pasar a la política, porque se supone que en este país existe la separación de iglesia y Estado, ¿no? Es un principio que está establecido en la primera enmienda de la Constitución. ¿Cómo interpreta usted la separación de iglesia y Estado? Bueno, mire, en la primera enmienda lo que dice es que el Estado no puede establecer una religión, pero no prohíbe que un ciudadano de fe o de ninguna fe tome su cosmovisión, ya sea de fe o sea secular, e influya en la política, e influya en el gobierno. Entonces, la separación es esta. El Estado no me puede decir a mí qué religión practicar o qué religión no practicar. Pero debe respetar mi perspectiva o mi cosmovisión religiosa y saben que esa cosmovisión influye cómo yo veo la economía, cómo yo veo las políticas públicas, cómo yo veo la inmigración, cómo yo veo al refugiado, cómo yo veo al pobre, a la persona en la cárcel o el prisionero. Entonces, para mí, la separación es meramente esto. El Estado no establece la religión de los pueblos. Vivimos en una sociedad pluralista religiosa y eso se debe respetar. Hay judíos, hay ateos, hay musulmanes, hay cristianos evangélicos y cristianos católicos. Y esa diversidad yo creo que es enriquecedora y cada uno desde su perspectiva contribuye a la salud de la sociedad. ¿Y qué opina usted sobre el nacionalismo cristiano? Y para quienes no saben qué es el nacionalismo cristiano, descríbalo, por favor. Mire, para mí el nacionalismo cristiano es idolatría. El nacionalismo cristiano es tratar de colapsar el cristianismo con una idolatría a la nación y decir, no importa lo que mi nación haga, está correcto. Es diferente al patriotismo. Amar la patria no es pecado. Uno debe amar su patria, pero no amarla ciegamente.
Cuando O sea, obligar a todos en este país a ser cristianos, ¿eso es? ¿El nacionalismo cristiano? Sí, para mí es establecer mi religión por imposición y no es la forma de Jesús. Jesús no imponía, Jesús invitaba. ¿Hay latinos que apoyan el nacionalismo cristiano? Sí, muchos latinos que apoyan el nacionalismo cristiano. Yo no soy uno de ellos porque yo pienso que si se impone una religión, no es conversión genuina. La imposición es ser sujeta a un gobierno autócrata, al populismo dictador, del caudillismo que muchos de nuestros países han sufrido por muchos años. La gente que ha leído el libro Las venas abiertas de América Latina ha visto que el caudillismo impone una ideología, impone un pensamiento. Y el cristianismo no es imposición, siempre es invitación. Y es precisamente la razón por la que muchos inmigrantes han venido a este país huyendo de ese tipo de gobiernos y ese tipo de imposiciones. Solo para cerrar la parte de la separación de iglesia y Estado, eso no quiere decir que, no significa que la iglesia no puede hacer pronunciamientos políticos, ¿correctos? Es correcto. La libertad de expresión y la libertad de la religión dice que la iglesia, según sus convicciones y según sus creencias, tiene la responsabilidad, no solo el derecho, la responsabilidad de pronunciar sus valores en la esfera pública. Y la gente puede aceptar o rechazarla, pero nosotros tenemos la libertad y responsabilidad de decirle a la gente, esto es lo que creemos y por esto lo creemos. Y le invitamos a un diálogo abierto. Sí, creo que hay mucha gente que todavía no entiende cuál es esa separación, porque es bastante ambiguo. Por ejemplo, había una ley que prohibía que las iglesias y otras entidades sin fines de lucro se metieran en la política, si no perdían su exención tributaria. Pero ahora el Servicio de Rentas Internas levantó esa prohibición para las iglesias. Eso quiere decir que si quieren endosar a un candidato, lo pueden hacer sin perder su exención. ¿Eso va a cambiar la manera que usted maneja temas políticos? ¿Respaldaría usted a un candidato ahora en el futuro? Porque no lo ha hecho hasta el momento, ¿verdad? No, nunca he endosado a un candidato político. ¿No le dice a la gente por quién votar? No le digo a la gente por quién votar, pero sí hablo de asuntos de la política pública que afectan a nuestra comunidad. He hecho un sinnúmero de pronunciaciones acerca de la inmigración, acerca de la vida, en contra de la pena de muerte, a favor de reglas que protegen el medio ambiente. Pero eso es diferente a endosar un candidato. Yo creo que al endosar un candidato, yo pierdo mi plataforma moral, porque cuando ese candidato, no importa si es hombre o mujer, hace algo con el cual yo estoy en desacuerdo, mucha gente se le hace difícil denunciar esas acciones. ¿Por qué atar mi voz moral y mi voz pastoral y mi voz profética con un candidato? Todos los candidatos son imperfectos. Y hay cosas que ellos hacen que yo aplaudo porque beneficia nuestra sociedad. Pero hay otras cosas que denuncio porque soy pastor y tengo que denunciar la injusticia. Para mí, la autonomía de la iglesia es en no ser cautiva al partidismo. Hay más de una agrupación de iglesias evangélicas latinas, ¿correcto? Correcto. ¿Cuántas hay en general, en total? A nivel nacional hay como 3 o 4 que son conocidas, pero en cada ciudad hay una coalición de pastores y pastoras evangélicas. En Miami, en Orlando, en Nueva York, en Chicago. Entonces hay otras que son como nosotros una red de redes que agrupan nacionalmente. ¿Y cuántas son? Yo diría que dentro de su organización. Somos casi 4,000 congregaciones que representamos alrededor de la nación, desde California hasta Nueva York, desde Chicago hasta El Paso, Texas, desde Orlando hasta Miami, tenemos gente en Wyoming, tenemos gente en Washington. Imagínense, somos 10 millones de latinos evangélicos en Estados Unidos. Hay más latinos evangélicos en los Estados Unidos que hay puertorriqueños en la isla de Puerto Rico. Claro, sí. Y nosotros, si fuéramos un país grande, 10 millones. Exactamente. Entonces, esa voz me imagino que necesita mayor representatividad. Nosotros no podemos decir
yo no puedo decir, yo soy la voz de la comunidad latina evangélica. Yo creo que eso es presunción y arrogancia. Yo creo que necesitamos múltiples voces por la gran diversidad. Imagínense, hay chicanos en California, hay salvadoreños en Maryland, hay puertorriqueños en Kissimmee, hay venezolanos en todas partes del país, hay cubanos en Miami, en otras partes, dominicanos en Nueva York. Entonces, esa gran diversidad que es enriquecedora también necesita múltiples voces que les representen. Sí, eso es difícil en todo, ¿no? Porque, como dije anteriormente, no somos un monolito y la gente piensa, hispanos, todos iguales. Y no, hay tantas diferencias culturales, de idiosincrasias, en nuestra manera de ver el mundo, en la manera que vemos la política. Hay muchas, muchas diferencias. Como mencioné anteriormente, la iglesia evangélica ha estado creciendo gracias a los latinos. Son un 12% de todos los evangélicos en Estados Unidos. ¿Hay una diferencia en cómo los hispanos ven y practican el evangelio? ¿Diferencia de los no latinos? Sí, por supuesto, tenemos nuestras idiosincrasias. Primero, si no hubiese sido por los latinos evangélicos, el movimiento evangélico en Estados Unidos estuviera en declive. Nosotros somos la fuerza mayor del movimiento evangélico en los Estados Unidos y, por qué no decirlo, en América Latina también, en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Nicaragua. Entonces, hay un boom de crecimiento en el movimiento evangélico en el mundo latino y latinoamericano. A la misma vez, cuando los periódicos, cuando los periodistas, cuando los autores de libros escriben, los evangélicos votaron. Usualmente en Estados Unidos ellos quieren decir los evangélicos anglos. Los evangélicos anglos votaron de tal y tal forma. Usualmente nosotros somos la comunidad invisible entre los evangélicos. Cuando yo entro a un salón y digo, yo soy evangélico, la gente dice, el pastor Salguero es un republicano. Cuando yo entro a un salón y digo, yo soy un catedrático latino, dicen, el reverendo Salguero es un demócrata. Pero yo soy latino y evangélico, ambas cosas. Entonces, toda esa realidad de mi identidad informan cómo yo pienso. Al diferente que los anglos evangélicos, los latinos evangélicos no votaron a la misma medida por Donald Trump, aunque muchos de ellos votaron por Donald Trump, no a los mismos números, 81%, 82% de los anglos, no tanto así. Entonces hay diversidad de prioridades. Además de eso, nuestra adoración refleja nuestra cultura, que es apasionada, que tiene intensidad y fervencia. Es una fe viva que invita a la gente. Además de eso, aunque usted no lo crea, la comunidad latina evangélica tiene mucho liderazgo de mujeres. La mujer es protagonista en nuestras congregaciones y yo celebro eso, que no es siempre así en nuestra contraparte anglosajona. Mencionó Latinoamérica y eso me recordó yo cubrí al Papa Juan Pablo II hace muchos años y también, imagínense, hace 3 papas, ¿no? En sus viajes por Latinoamérica. Y me acuerdo que el tema en ese entonces era el hecho de que la Iglesia Católica estaba perdiendo muchos fieles al movimiento evangélico. Le estoy hablando de cuántos años hace eso, ya como 15, 20, ¿cuánto? No sé. ¿A qué atribuye ese éxodo de la Iglesia Católica hacia el evangelismo? Mire, yo creo que hay varias cosas que en el movimiento evangélico apela a nuestra comunidad latina. Número 1, somos una fe y un movimiento que comparte la fe. Nosotros en el mundo secular se llama proselitismo. En el mundo religioso se llama evangelismo. Nosotros somos llamados a compartir nuestra fe. Segundo, somos una fe expresiva. Y eso atrae mucho a la juventud. Nuestra adoración es viva, música contemporánea. En nuestras iglesias se puede ver salsa, bachata, merengue. Hay diversidad y eso también atrae. Tercero, creemos que los ministros se pueden casar. Y yo creo que eso es parte de que, bueno, el ministro se puede casar, él o ella pueden criar una familia. Eso atrae a nuevos ministros a liderar en la fe. Y también las mujeres pueden ser pastoras, que eso empodera a las mujeres a un rol de liderazgo, que no es así con nuestros colegas católicos. Es cierto. Pregunta 3.
Vamos a volver a esa diferencia que me dijo entre los evangélicos latinos y su contraparte norteamericana o anglosajona. ¿Esa diferencia se ha visto reflejada en la manera que votan en los comicios? Porque según datos de análisis de las últimas elecciones, los evangélicos ayudaron a llevar a Donald Trump a la presidencia, incluyendo los latinos. ¿A qué atribuye eso? A varios factores. Número uno, el latino evangélico en las últimas décadas ha tenido una tendencia al conservatismo político. Yo me acuerdo que cuando Obama corrió, en las dos campañas de Obama, él ganó el voto latino evangélico. Por una mayoría no tan grande, pero sí lo ganó. Igual también Hillary ganó el voto latino evangélico en su campaña. Pero no fue así en la última campaña donde Trump ganó el voto latino evangélico en contra de Kamala Harris. Varias razones. Número uno, hubo un alcance bastante asertivo. La campaña del presidente Trump fue a las iglesias latinas evangélicas, hizo servicios allí, reclutó a pastores conocidos de nuestra comunidad. Segundo, en algunos asuntos de familia, de matrimonio, de sexualidad, los latinos evangélicos se identifican mucho más con el conservatismo que con el Partido Demócrata. Entonces yo creo que en esas dos cosas hubo un sinnúmero de alcance. Tercero, si soy honesto, el Partido Demócrata, su alcance a la comunidad latina evangélica no fue fuerte en esta última campaña. Yo creo que presumieron, porque son latinos, van a votar de cierta forma dado a las últimas décadas, pero no vieron que ya había un giro en los últimos años. ¿Qué piensa usted cuando escucha a cristianos decir que Trump fue elegido por Dios, que fue el que Dios nos mandó? Mala teología. Dios no elige presidentes. La gente elige presidentes. Y hay que tener cuidado con eso. Fue enviado por Dios. Bueno, si es así, todos los presidentes fueron enviados por Dios, todos los que ganan. O sea, hay una inconsistencia. Entonces tendrían que ser, Obama fue enviado por Dios cuando ganó, Biden fue enviado por Dios, John F. Kennedy fue enviado por Dios, Franklin Roosevelt. Entonces yo creo que eso es peligroso, porque después nos pueden manipular, porque pueden decir, yo tengo el endoso de Dios. Entonces uno tiene que tener cuidado con la manipulación política. Sí lo ha dicho, ¿no? Que fue la mano de Dios la que me salvó cuando hubo un atentado en mi contra, así es que fue Dios el que quiso que yo estuviera aquí. Sin duda Dios salva a la gente y protege a la gente, pero eso no quiere decir que Dios endosa candidatos. La gente elige los candidatos y después te tiene que atender a las consecuencias de las políticas de dicho candidato. Yo personalmente nunca diría que Dios eligió un candidato. En mi iglesia hay de todos los partidos. Yo personalmente estoy inscrito, no afiliado a ningún partido, porque creo que no debo perder mi plataforma independiente. Y he criticado a Trump en asuntos de migratoria, critiqué a Biden también, critiqué a Obama y también afirmé lo correcto que ellos hacen. Claro, precisamente quería preguntarle eso. ¿Considera usted que las políticas de esta administración reflejan el Evangelio de Jesucristo? Algunas. ¿Cómo cuáles? Como el respeto a la libertad religiosa es importante y el defender la libertad religiosa es importante. Yo creo que eso es un buen punto. Aunque la administración dijo que los empleados en cualquier empresa pueden tratar de imponer o tratar de convencer a sus compañeros de trabajo que están equivocados en su religión. Bueno, la gente puede compartir su opinión, pero no debe imponerla. Como he dicho, hay algunas que sí, pero otras que no. ¿Cómo cuáles? Como las ejecuciones de redadas inmigratorias indiscriminadas, como el apoyo a la pena de muerte, como el lenguaje xenofóbico del presidente, como el presidente se dirige a las mujeres en una forma que le falta la dignidad y el respeto, como ha hablado de otros países. Entonces hay un sinnúmero de cosas que no reflejan en nada el Evangelio de Jesucristo. De otra forma, su plataforma de defender la vida, como bien sabes, la fe católica y la fe evangélica son pro vida desde la
desde el vientre hasta la tumba. Entonces, lo que hay ahí es un cóctel mixto del presidente, la retórica que ha hecho acerca del TPS, el ataque a la ciudadanía de las personas que nacen en este país. Yo totalmente estoy en desacuerdo. He dicho que no se parece a nada a Jesús de Nazaret. ¿Cómo ha reaccionado su congregación a las agresivas acciones contra inmigrantes, tanto los que apoyaron al presidente como los que no? Con ansiedad, Mm. con temor, algunos con enojo, otros de nosotros que advertimos que esto iba a pasar. Estamos en lamento, estamos tratando de hacerlo mejor, asegurarnos que la gente tenga representación legal y que sus derechos civiles y humanos no sean violados. Pero hay mucha ansiedad, hay mucho temor. Y hay algunos que aún votaron por el presidente Trump que están arrepentidos de haberlo hecho. Y otros que dijeron, esto es lo que él prometió y lo iba a hacer. Están diciendo, esto se podía evitar. Si ICE llegara a su iglesia o a las iglesias que representa usted en su coalición, ¿los dejarían entrar? Mire, yo y nuestra coalición escribimos un manual para las iglesias por dicho caso. Uno trata con respeto a la ICE porque ellos están haciendo su trabajo, pero ICE también tiene que respetar nuestra libertad religiosa y nuestro lugar santo. Y nuestra posición es, usted puede entrar, pero usted tiene que respetar lo que nosotros estamos haciendo aquí. Usted tiene el derecho legal, pero nosotros tenemos la autoridad espiritual y moral. Usted no va a maltratar a nuestra gente, no va a asustar a nuestros niños, no va a asustar a las familias que están aquí. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es cómo establecemos una conversación respetuosa donde ellos respeten la autoridad de la iglesia sin nosotros violar la ley, que no es nada de fácil. Usted ya lo ha dicho anteriormente, ¿no? Pero en parte de su trabajo se centra en la reconciliación racial, el amor al prójimo, la ayuda a los pobres, la ayuda a los inmigrantes. ¿Cómo concilia lo que está pasando, no solo la retórica, pero también las políticas actuales de esta administración? ¿Cómo, cómo reacciona usted, por ejemplo, en su evangelio? Mi evangelio denuncia esas acciones. Porque, mire, una de las cosas que estamos tratando de hacer, y yo como líder y pastor y seguidor de Jesús, es nosotros no trabajamos para el gobierno. Nosotros no somos siervos del gobierno. Martin Luther King Jr. dijo, el trabajo de la iglesia no es ser siervo o sierva del gobierno, es ser la conciencia del gobierno. Es decirle, no, cuando tú pasas la raya de la moralidad y de la dignidad humana, nosotros, sin que nos tiemble el pulso, le vamos a decir, no, no estamos contigo, no apoyamos lo que ustedes hacen y los denunciamos. Yo creo que lo que ha visto, y lamentable, en muchas partes del movimiento evangélico latino, es que ceden su autoridad moral y su compromiso con el pueblo por acceso al poder, por sacarse unas fotos en la Casa Blanca. Y eso es pecado. Vender el compromiso con la gente, el niño, la madre, el inmigrante, el refugiado, el pobre, por tener acceso a la Casa Blanca. Eso es pecado. Usted ha asesorado a presidentes y ha colaborado también con presidentes de Estados Unidos. ¿Cuál ha sido su papel con cada uno de ellos? Mire, yo serví en la mesa de base de fe de varios presidentes. Esas mesas de fe son interreligiosas, había rabí judíos, había sacerdotes católicos, hermanas monjas del catolicismo, había musulmanes. En mi primer caso nos comisionaron a hablar de qué dice la fe acerca de combatir la pobreza y la injusticia racial. Uh-huh. La segunda es cómo podemos ayudar a reconciliar las tensiones entre comunidades de color y la policía. Entonces, nuestro trabajo siempre ha sido asesorar. Y el asesoro es de doble filo, porque aunque tienes acceso, no siempre te van a escuchar. Pero cuando no están de acuerdo conmigo, por lo menos di mi voz, di mi opinión, y si hacen algo que viola mi conciencia, yo lo denuncio públicamente, yo predico en contra de eso. Yo he ido preso por desobediencia civil, uh-huh, porque mi conciencia no me permite guardar silencio
cuando la dignidad humana está siendo violada. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuéntenos. Bueno, en Nueva York hubo un sinnúmero de acciones en contra de las comunidades inmigrantes y nosotros hicimos una demostración civil con varios pastores. ¿Cuándo fue eso? Yo diría hace 15 años atrás, Hace 12 años. Hace como 8 años atrás testifiqué frente al Senado a favor de los inmigrantes. Después de ese testimonio recibí muchas amenazas en mi iglesia, amenazas de muerte. Mis hijos recibieron amenazas de muerte. Me mandaron fotos de mi persona decapitado, un sinnúmero de cosas. ¡Qué horror! No, horror. Pero uno no puede permitir que el temor dicte la moralidad. Ni que te paralice. No, tampoco. Mire, voy a ser bien honesto. Yo estoy luchando en contra de algunas tendencias políticas que están tratando de silenciar la voz moral de la iglesia en una de dos formas: comprarnos con accesos al poder o amenazarnos con quitarnos las exenciones de impuestos. Uh-huh. No nos podemos dejar intimidar. Nosotros somos seguidores de Jesús. Pero con estas nuevas medidas me imagino que usted puede decir lo que quiera, ¿no? ¿O es únicamente lo que esté de acuerdo con esta administración? Mi preocupación es que si las iglesias o sinagogas o grupos religiosos que denuncien ciertas políticas públicas de la administración en poder van a ser perseguidas en una forma sutil. Es mi preocupación. Como en los gobiernos autoritarios. Ojalá yo esté equivocado. Pero el movimiento evangélico es seducido en este país por el poder. Y tenemos que rechazar eso rotundamente. Y segundo, un populismo religioso que se navega con desinformación, con medias verdades, que corren por los chats de WhatsApp religiosos. Y en vez de verificar... ¿Cómo qué tipo de desinformación? Mire, yo fui una de las personas que nuestra coalición hizo campañas a favor de la vacuna durante el COVID. Ajá. Hubo un sinnúmero de desinformación, que la vacuna te iban a poner un chip donde te iban a seguir, que es exceso el gobierno te quiere controlar. Ese tipo de desinformación, ¿sabes? Como esas teorías de conspiración. Sí. Pero no se imagina cómo una religión no pensante se somete a teorías de conspiración y es manipulada. Yo soy un pastor pentecostal evangélico. Yo creo en la fe. Yo creo que Jesús hace cosas extraordinarias. Pero yo no abandono mi intelecto en la puerta de la iglesia. La fe y la razón no son enemigas. La fe y la razón son amigas. Pero hay gobiernos que entienden que uno puede manipular el populismo religioso para alcanzar metas maquiavélicas. Y yo dije, bueno, si María Elena Salinas tiene la valentía de hablar con un evangélico y tratar de romper un sinnúmero de mitos, que los evangélicos son gente no pensante, que todos nosotros somos extremistas, nacionalistas. No, hay un grupo de nosotros que decimos no al nacionalismo cristiano, no al extremismo, no al abuso del inmigrante, no a la pena de muerte. Aunque seguimos siendo pro vida, pro familia, pro matrimonio, no vendemos la verdad total del evangelio. Y ese populismo está infiltrando, manipulando, y no solo eso, hay mucho dinero en esto. Hay grupos que dan dinero para abogacía o movimiento, pero en realidad lo que es reclutándonos a una ideología partidista. Pregunta 4. ¿Usted recibe algún tipo de rechazo por parte de las congregaciones a quienes les habla de esta manera, a quienes les habla sobre la palabra de Jesús, ¿no? Porque, bueno, yo soy católica, mi padre de hecho fue sacerdote católico, que no se podía casar, pero se casó. Bueno, total, así es que será un Era casi protestante entonces. Un católico pecador, no sé. Pero sí yo recuerdo que en mi casa... nos enseñaron y nos criaron para tener respeto a los demás, tratar a la gente con dignidad y con respeto, aceptar a todos, ayudar al prójimo, ayudar a quienes más lo necesitaban.
Y, o sea, eso es lo que era Jesucristo, no, no lo que estoy viendo en este momento. Así es que, ¿cómo está reaccionando su congregación a este tipo de mensajes que tanto usted dentro en su iglesia como las otras iglesias también? Mire, siempre hay un peligro de que para no escucharte te pongan una etiqueta. La forma más fácil de despedir a alguien es ponerle etiqueta. Ujú. O es liberal, o es conservador. Ya. Para mí, El reverendo woke. el reverendo de izquierda o el reverendo de derecha, para mí, ser cristiano no necesita otro adjetivo. Yo no necesito ser cristiano conservador o cristiano progresivo. Yo soy cristiano. Y todo lo que el cristianismo me invita a hacer, yo trato de ser fiel seguidor de esto. Sí, he sido etiquetado. Cuando hablo pro vida, me dicen, ese es un conservador extremista. Cuando hablo pro reforma inmigratoria, pro programas antipobreza, pro ayuda foránea, cuando cortaron el PEPFAR y la ayuda para SIDA y VIH y malaria, USAID. yo levanté mi voz porque el problema que tenemos en el movimiento latino evangélico en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, lo vimos en Brasil, lo hemos visto en América Latina, en Europa se está manifestando, en España. Yo acabo de hacer una entrevista con los evangélicos de España. Es que dicen, ser cristiano es ser nacionalista. No, No es cierto. no es así. Es todo lo contrario. Nuestra primera lealtad es la verdad de Jesús y a la Biblia y al trato respetuoso con nuestro compañero, nuestro vecino, cualquier ser humano hecho a la imagen y de semejanza de Dios. Como líder religioso, usted ha asumido un rol importante en el ámbito político. ¿Cómo maneja y equilibra esos dos aspectos de su vida? Difícilmente. ¿Qué es lo más difícil? Lo más difícil es cuando uno es pastor de una iglesia tan diversa y una coalición tan diversa como la nuestra. Como les dije, tenemos miembros en El Paso, Texas, en Miami, en Nueva York, New Jersey, en Chicago, California. Cuando uno habla desde una perspectiva bíblica, el peligro o la tensión es que hay gente que son más discipulados por su ideología partidista que por las enseñanzas de Jesús. Y uno trata de, con mayor objetividad que uno pueda, traer las enseñanzas de Jesús a las esferas públicas. Pero cuando la gente ya están cauterizados por una ideología partidista, no te pueden escuchar, porque ven todo lo que tú dices de Jesús por un lente partidista. Y eso es bien difícil. Segundo, es cansador. Yo he estado en los centros de detención migratorio. Yo he estado en las cárceles. Yo he visto niños llorar. Por más fuerte que tú seas y por más profunda que sea tu fe, el dolor humano tiene su peso y uno es humano. Y uno necesita de vez en cuando retirarse y decir, ¿sabes qué? Necesito espacio para recuperar mis fuerzas espirituales y morales. Porque la teología de compañerismo, de caminar con la gente en su sufrimiento, toma su toll personal en la vida del pastor o la pastora. Más mis hijos, yo tengo una familia, yo tengo hijos, tengo una esposa que no puedo desatender. Por eso que digo es difícil, porque hay un precio emocional, espiritual, público de una parte y otro precio de ser malentendido por gente que son más partidistas que cristianos. Claro. ¿Han cambiado sus mensajes a la congregación en los últimos meses, antes de esta administración y después de esta administración? ¿Y qué les dice? Yo creo que no han cambiado en de que mi perspectiva es la misma. Ujú. Yo creo que el evangelio y la iglesia evangélica debe ser pro-inmigrante. Yo creo que... Lo dijo antes y lo sigue diciendo ahora. Lo dije durante Obama y escribí un artículo en Time y yo fui a la Casa Blanca. Yo estaba en la reunión, María Elena, cuando llamaron a Obama el Deporter in Chief Sí, en la claro. Casa Blanca. Yo estaba en esa reunión, Ajá. sentado allí.
con otros colegas de organizaciones. Y yo, con la misma pasión, le dije, Obama, estás equivocado en esto. Cuando se levantó el famoso Alcatraz del Caimán, Alligator Alcatraz, yo salí en el periódico y dije, no, la iglesia evangélica no apoya esto. Esto es un descenso a la crueldad. Tan pronto lo hice, a los minutos recibí correos electrónicos con un sinnúmero de barbaridades. Amenazas, Seguro insultos. amenazas, insultos, malas palabras, cosas que no me Se me hace difícil entender que hay gente que apoya a Alligator Alcatraz. Se me hace difícil que un ser humano que se llama cristiano pueda decir, sí, hay que meter a esas personas en esas carpas cuando está haciendo tanto calor aquí, rodeado de caimanes. O sea, inconcebible. ¿qué clase de persona apoya algo así? No sé, para mí es inconsistente. Yo no puedo imaginar que Jesús diría, qué buena idea. Jesús, que miraba al pobre, al menesteroso. Jesús, el que dijo, yo fui extranjero, dijo Jesús, y ustedes me dieron la bienvenida. Es inconcebible para mí. Pregunta 5. Bueno, ya para concluir, por supuesto que usted está ahí para levantarle el ánimo, para llevar la palabra de Jesús y para reforzar la fe de sus feligreses. ¿Qué es lo que le da esperanza en este momento tan difícil en nuestro país y en el mundo? Yo soy prisionero de la esperanza. O sea, mis cadenas se llaman esperanza. En la Biblia hay un profeta que se llama Zacarías y él escribió, Dios canta cánticos de esperanza sobre los exiliados. Es un Dios de justicia. Y a largo plazo la verdad ganará. Quizás yo no lo vea en mi vida, pero yo voy a poner mi granito de esperanza. ¿Sabes? ¿Qué me da esperanza? Personas como Gaby Pacheco, que es una joven. Los Dreamers. Los estudiantes universitarios que están peleando por los derechos de inmigrantes. Los estudiantes que están peleando por los derechos de SNAP, de WIC, de ayuda foránea en África, en Malawi, en Tanzania, en Zambia, en Guatemala, en Honduras. ¿Qué me da esperanza? Que la verdad siempre triunfa, aunque se tome tiempo. Y yo voy a hacer mi parte. Reverendo Salguero, gracias. Gracias por tomarse el tiempo de venir con nosotros, de hablar tan francamente de temas polémicos, ¿no? Porque hay que reconocerlo. Como dije al principio, no hay que hablar ni de política, ni de religión, ni mezclarlos juntos al mismo tiempo, peor todavía. Pero yo creo que usted lo hace maravillosamente bien. Y como dice, ¿no? Que hay que tener cuidado del fanatismo y entender realmente cuál es la palabra de Dios. Si nos vamos a decir que somos cristianos, católicos o cualquier religión que seamos, pues yo creo que siempre estamos llamados a hacer el bien por los demás y amar al prójimo. Gracias, María Elena. El silencio es cómplice y que Dios te bendiga por Gracias. lo que tú haces. Dios te bendiga mucho. Gracias, reverendo. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta pronto. No se olviden de suscribirse en YouTube o en su plataforma favorita de podcast para no perderse ni un episodio. 5 Preguntas es un podcast de Latino Content Studio producido por Adonde Media. Nuestra productora es Mayra Rocha, asistente editorial Natalie Villalona, coordinador de producción Nicolás Sosa, ingeniero de audio Martín Cruz, supervisor de producción y editor de video Mariano Payela, editora de guión y productora ejecutiva es Martina Castro. De Latino Content Studio, la coordinadora de estudio es Isi Gravano, la ejecutiva a cargo es Mónica Bueno y el productor ejecutivo es Pete Corona.